Esta mañana me levanté más temprano de lo acostumbrado. En la finca, las mañanas siempre transcurrían en completa calma. El planeta mostraba signos de revitalizarse. Al observar la habitación, pude verificar que Raúl continuaba durmiendo profundamente, con la espalda hacia mí. Respiraba de manera tranquila y constante. Recorrí mi cuello con los dedos, percibiendo la tensión interna que me había acompañado constantemente en los meses recientes. Siguiendo mi rutina habitual, fui la primera en dirigirme al establo para encontrarme con Lucía. Para mí, esa yegua significaba mucho más que simplemente un animal. Nos comprendíamos sin necesidad de comunicarnos verbalmente. Cuando Raúl no percibía mi tristeza o pasaba por alto mis intentos de comunicarme, hallaba consuelo en su mirada. Frecuentemente, solíamos dar paseos por los campos y en ocasiones me sentaba a su lado para compartirle mis inquietudes. Lucía solía estar atenta a lo que le decían. Sin embargo, en el día de hoy, su granero se encontraba desocupado. Mis ojos exploraban el espacio desocupado que solía ocupar Lucía y me costaba creer lo que mis ojos veían. Por un breve momento, mi corazón dejó de latir y luego empezó a palpitar con intensidad desenfrenada. Examiné cada uno de los corrales. La contacté, con la esperanza de que hubiera salido sin querer y estuviera en las cercanías. No hubo ninguna contestación. El nombre es Raúl. Al regresar a la casa solté un grito. Ya se encontraba de pie, restregándose los ojos adormilado. ¿Qué ocurre?, inquirió con un tono de inquietud, aunque manteniendo la compostura. Lucía se ha extraviado. Me resulta imposible ubicarla. Mostró tensión en su cara. Rápidamente se colocó una chaqueta y se aproximó hacia mí, poniendo sus manos en mis hombros. Tranquilízate, Ángela. La hallaremos. Permíteme reflexionar un momento. Sin embargo, me resultaba imposible tranquilizarme. Lucía representaba mi sostén, mi pequeña fuente de felicidad oculta que nadie podía arrebatarme. ¿Cómo es posible que no hubiera percibido ningún sonido durante la noche? Debido a que no había ningún animal en el establo, contactamos a los residentes para solicitar su colaboración. En momentos como este, la comunidad de nuestra diminuta localidad siempre brindaba su respaldo mutuo. Las personas agarraron linternas y se separaron en diferentes caminos. Mientras íbamos juntos, apenas prestaba atención a lo que Raúl decía. Solo podía concentrarme en Lucía y en el miedo de no tenerla a mi lado eternamente. ¿Cuál es la razón de tu gran inquietud? En medio de nuestra caminata por el campo, Raúl interrumpió repentinamente la tranquilidad. Le dijo a Ángela que solo se trataba de un caballo. «Vamos a hallarla. ¿Solamente un caballo?», permanecí observándolo con sorpresa. «No comprendes. No se limita a ser simplemente una yegua. En los momentos de soledad, siempre ha estado a mi lado». Mostró un gesto de desaprobación, pero guardó silencio. En sus ojos reflejó un sentimiento parecido al remordimiento, aunque enseguida desvió la mirada. Avanzamos por otra hora hasta que percibimos un sonido distante. Se trataba de un individuo que había divisado en un par de ocasiones en el mercado. Al lado del río me encontraba, sosteniendo la rienda de Lucía, quien mostraba una calma absoluta. «¿Le pertenece?», inquirió, indicando hacia el animal. Raúl confirmó que sí, que era de ellos, y avanzó mientras yo lo acompañaba, observando a Lucía con tranquilidad. Agradecido. Observé al hombre con la mirada fija. Su apariencia era un tanto tosca, sin embargo, en su mirada se percibía algo indescriptible. «¿No hay de qué?», contestó con una sonrisa, ofreciéndome la rienda. Me encontraba dando un paseo junto al río. Da la impresión de que se cansó. Justo iba a responderle, pero las palabras se quedaron bloqueadas en mi boca. No se percibía en su tono la sencillez característica de la vida rural. Mantenía una actitud tranquila mientras me observaba detenidamente, como si tuviera conocimiento previo de mis pensamientos. «Mi nombre es Daniel, por cierto», mencionó. «Ángela», contesté de forma concisa. Raúl avanzó un paso y puso su mano en mi hombro, demostrando su dominio de la situación. Expresó su gratitud por mi colaboración, mencionando mi nombre, Daniel. «Anímate, Ángela». Al asentir, al retirarme, volví la vista atrás una última vez.
Daniel se encontraba en ese lugar, con los brazos cruzados y mirándonos fijamente, como si tuviera algo más que expresar. Al volver a casa, Raúl se dio cuenta de que estaba acariciando a Lucía durante un periodo más prolongado de lo habitual. Le das demasiada importancia. En ocasiones veo tanta agitación en tu mirada que me da la impresión de que no se limita únicamente al caballo, expresó en voz baja mientras se ajustaba la chaqueta. No contesté. Las palabras que me dijo me lastimaron porque eran verdaderas. Experimentaba una sensación de inestabilidad en mi vida, aunque me resultaba difícil encontrar una explicación para ello. Tal vez fue la expresión de Daniel, tan calmada y reflexiva, la que despertó en mí una emoción que llevaba tiempo sin experimentar. Sin embargo, decidí descartar esa idea. Finalmente, Lucía se encontraba en su hogar, lo que le permitía sentirse más relajada al poder respirar con calma. Trataba de persuadirme de eso, al menos así lo intentaba. Al día siguiente de que Lucía desapareciera, todavía experimentaba una sensación de inquietud persistente. Lucía se encontraba en buen estado, sin embargo, algo más me perturbaba, algo que resultaba indescriptible. La actitud reservada de Raúl no sorprendía, era algo habitual en él. Tras desayunar, recibí la indicación de dirigirme al pueblo a buscar unas piezas para el tractor, quedándome a solas con Lucía y mis reflexiones. Opté por salir a dar un paseo. Mientras caminábamos juntos, Lucía irradiaba calma. Su melena se mecía suavemente con la brisa, recordándome una vez más lo significativa que era su compañía para mí. Al llegar al borde de la finca, divisé un bosquecillo. Daniel se encontraba al lado de una valla, arreglando algo en su vehículo agrícola. ¡Saludos matutinos! Fue el primero en percatarse de que estábamos allí, saludándonos con un gesto de la mano. ¡Saludos matutinos! Contesté con cierto nerviosismo. Aún tenía presente en mi mente el encuentro de ayer. Se aproximó con una suave sonrisa que parecía genuina, aunque percibí cierta inquietud en su mirada. Quiso saber sobre el estado de Lucía mientras dirigía su mirada hacia mi yegua. Claro, agradecido una vez más, es posible que haya experimentado cierto aburrimiento. Es común que los caballos perciban las emociones de las personas que los cuidan, dejó su opinión. ¿Tal vez te sientes un poco nerviosa? Al escuchar su observación, arrugué ligeramente la frente sin decir nada. Permanecimos en silencio por un momento corto hasta que, de repente, él sugirió. En mi finca cuento con caballos recién llegados. ¿Está interesado en echarles un vistazo? Me sentí confundida. Es poco probable que Raúl acepte una visita de ese tipo. Sin embargo, rechazar la invitación le parecía una falta de educación. También existía en mi interior una sensación de intriga. Contesté con un ¿por qué no? Y nos encaminamos hacia el establo de ella. La pasión que Daniel demostró por su trabajo resultó ser realmente sorprendente. El establo estaba organizado y amplio, con equinos de diversas razas, todos recibiendo buen cuidado y mostrando calma. Mientras conversaba sobre cada criatura, su entusiasmo me sacó una sonrisa sin que me diera cuenta. Señaló un elegante caballo negro con un pelaje reluciente y expresó, «Este es el que más me gusta». Su nombre es Thor. Aunque es terco, posee una personalidad fuerte. Se nota que tiene habilidad para lidiar con personas tercas. Estaba bromeando. Su risa me sorprendió, mostrándome un lado más tranquilo de su personalidad. En ese instante, pude notar las marcadas diferencias que existían entre Raúl y yo. Daniel se caracterizaba por ser una persona llena de emociones y energía. Expresaba alegría al conversar, algo que no presenciaba en mi hogar desde hacía tiempo. Caminamos hacia un espacio al aire libre mientras seguía compartiéndome sus proyectos, establecer un centro de enseñanza ecuestre, atraer visitantes a la región. Disfruto observando la interacción entre las personas y los equinos. Expresó que les brinda apoyo para que se abran mientras me observaba de soslayo. Dirigí mis ojos hacia abajo. Acepté su argumento con un gesto de acuerdo, evitando cruzar mi mirada con la suya. Se aproximó un poco más. Su manera de hablar se tornó más amable. Sin embargo, en ocasiones los caballos detectan no solo la felicidad, parece que saben identificar cuando alguien se siente triste o desanimado. Experimenté un escalofrío.
¿Cuál es la razón de tal afirmación? Interrogué con la intención de transmitir calma. Tan solo quería hacer una pequeña apreciación. Encogió los hombros, aunque su mirada revelaba más de lo que sus palabras comunicaban. Nos encontrábamos al lado de la valla del corral cuando de repente realizó una acción sorprendente. Mi mano fue rozada suavemente. Expresó que no debería tomarse a mal su franqueza. «Se la ve reflexiva», contesté de manera distante, señalando que todos tenemos motivos de inquietud, aunque mis palabras parecían más una justificación. Asintió con una sonrisa, confirmando lo dicho. Sin embargo, Ángela, ¿te das cuenta? En ocasiones, resulta más beneficioso prestar atención a nuestros sentimientos internos en lugar de hacer caso a la lógica. Las palabras que dijo se quedaron suspendidas en el ambiente y le resultaba difícil comprender completamente su mensaje. En ese instante, Lucía dejó escapar un resoplido, como si quisiera hacernos notar su presencia. ¿Puedes divisarlo? Esa sensación la experimenta. Su risa desencadenó la mía, una reacción que me tomó por sorpresa. Daniel avanzó un paso, acercándose peligrosamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, parecía como si quisieran descifrar lo más profundo de mi ser. En tono bajo, agregó que los caballos siempre perciben los sentimientos de quienes los cuidan. Fue un momento que dio la sensación de congelarse en el transcurso del tiempo. No sabía cómo había llegado a ese lugar, pero su cara estaba tan próxima a la mía que pude percibir su aliento. Antes de que pudiera articular palabra, recibí un beso. Ocurrió de forma veloz, casi ingenua, aunque claramente incorrecta. Me detuve, percibiendo los latidos desenfrenados de mi corazón. «Mis disculpas», susurré sin dirigirle la mirada. «La responsabilidad es mía, no tienes que disculparte». Emitía un sonido tenue, apenas audible. No expresé nada adicional. Agarré velozmente las riendas de Lucía y regresé a casa sin demora. Mientras avanzaba, percibía cómo sus ojos se posaban en mi espalda, lo cual me hacía intuir que este relato aún tenía mucho por develar. Hace unas cuantas semanas que tuve el placer de encontrarme con Daniel por vez inicial. Intentaba borrar de mi mente ese beso que ocurrió cerca del corral, justificándolo como un instante de fragilidad. Simplemente fue un instante de inspiración. Me autopersuadía de que no existía nada formal entre nosotros. Sin embargo, ¿cómo era posible que sus palabras, su sonrisa y su voz ocuparan con tanta frecuencia mis pensamientos? Raúl comenzó a percibir algo. Durante las cenas, su intensa mirada se fijaba cada vez más en mí mientras compartíamos mesa. Por lo general, solía ocuparse de sus propios asuntos sin indagar mucho, pero en los últimos tiempos su mutismo se tornaba más denso. «¿A dónde te has ido el día de hoy?» Aquella noche, al regresar a casa un poco más tarde de lo normal, me cuestionó. Le respondí a Lucía mientras me despojaba de la chaqueta, tratando de mantener la calma en mi voz. «¿Vuelves a hablar del equino?» Se notaba claramente su descontento por su tono de voz. «Estás más tiempo junto a ella que a mi lado». Me detuve, experimentando la intensidad de sus palabras quemando en mi ser. Lucía no suele formular cuestiones. Me encaminé hacia la cocina y empecé a cortar. La frase se mantuvo en el aire entre nosotros como un peso, preparada para sofocar cualquier intento de diálogo. A pesar de su silencio, percibí claramente el intenso escrutinio de Raúl sobre mí. De hecho, solía estar bastante con Lucía. Todas las mañanas me dirigía al establo, agarraba las riendas y nos dirigíamos juntas al campo. Íbamos caminando durante mucho tiempo y yo le relataba todo. En ocasiones me sentaba en el césped a su lado, acariciando su cuello mientras escuchaba su tranquilo respirar. «Dime, ¿cuál es la acción que debo llevar a cabo, mi querida?», me cuestionaba, consciente de que la respuesta solo podía provenir de mí. A pesar de estar junto a Lucía, no lograba sacar a Daniel de mis pensamientos. Ella era mi refugio confiable. No era mi intención encontrarme en esas situaciones, pero ocurrían de todas formas. Esa jornada lo divisé una vez más a la orilla del río. Permanecía en ese lugar, sujetando las riendas de su corcel. Opté por seguir adelante. Sin embargo, él me hizo una llamada. «Detente, Ángela». Me detuve, percibiendo los latidos intensos de mi corazón.
¿Qué tal se encuentra Lucía? Mientras se aproximaba, me hizo una pregunta. De acuerdo. Ella me brinda apoyo para mantener mi mente centrada. Contesté, tratando de mostrar tranquilidad. Con una sonrisa en el rostro, mencionó que una vez más los caballos nos están protegiendo a los dos. A pesar de que sus expresiones eran muy íntimas, no podía evitar prestar atención a su mirada. Su apariencia transmitía sinceridad y empatía. Le comuniqué a Daniel la necesidad de mantener separación, mostrando determinación en mis palabras. ¿Podrías indicarme la separación entre los dos puntos? Tan solo vivimos cerca, Ángela. No tienes la autoridad para impedir mi cercanía. Cuando intenté responder, abrí la boca, pero él ya se había dado la vuelta, demostrando claramente que no quería continuar la conversación. Raúl persistía sin darse por vencido. Trataba de entablar conversación conmigo repetidamente. Sin embargo, cada diálogo terminaba convirtiéndose en un esfuerzo por eludir los asuntos verdaderos. Aquella noche me cuestionó: ¿qué te sucede? Pareces haber cambiado. Contesté que me encontraba en buen estado, evitando abordar el asunto. No, tú no lo estás. Sí, lo observo. Ángela, te estás distanciando de mí. Observé la escena. A pesar de sentir una gran inquietud, no deseaba expresar sus pensamientos. Era imposible resumir en una sola charla la complejidad de los sentimientos que me embargaban. Al final expresé: solo estoy fatigado, Raúl. Necesito un momento. Incluso para mí era evidente que el paso del tiempo no sería la solución a nuestras dificultades. Mientras tanto, las reuniones con Daniel sucedían con mayor frecuencia de la que quisiera reconocer. Nos encontrábamos en la localidad, cerca del río, en sus cuadras. Siempre me repetía que nuestra relación era simplemente de amistad, sin más. Sin embargo, en mi interior, una voz persistía en contradecirme. Él formulaba interrogantes a los que Raúl no respondía. Un día, mientras estábamos en el establo viendo a los caballos, me cuestionó si me sentía contento. Traté de hacer una broma al preguntar de esa manera. Contestó con sinceridad a la pregunta. Las palabras «te mereces la felicidad, Ángela» me dejaron sin respuesta. Las palabras que decía llegaban a rincones de mi ser que procuraba mantener en silencio. Murmuré que no me tenías identificado. Quizás, mencionó con gesto indiferente. Pero noto que estás perdiendo tu verdadera esencia. Me generaba temor y, a la vez, me resultaba fascinante su sinceridad. Nunca antes recibí ese tipo de trato. A pesar de sus esfuerzos, Raúl no prestaba atención a mis necesidades. Por el contrario, Daniel parecía tener una percepción nítida de mí y representaba un riesgo. Durante esa noche permanecí despierta en la cama por un largo rato al lado de Raúl, quien ya se encontraba dormido. Observaba el techo mientras percibía la carga de la situación que se desarrollaba. Me encontraba confundido sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. La escena se mostraba difusa, semejante a la neblina que cubre los campos al amanecer. Sin embargo, tenía una certeza. La separación entre Raúl y yo se ampliaba sin que yo tomara medidas para revertirla. Lucía exhaló con fuerza y movió la cabeza, como si estuviera tratando de deshacerse de algo que la perturbaba. En los días recientes, su conducta nerviosa se había convertido en algo común y era consciente de que no se trataba de una mera coincidencia. Siempre se puede observar cómo los caballos muestran los sentimientos de quienes los cuidan. Mimosamente, acariciaba su cuello con delicadeza, buscando tranquilizarla y, a la vez, encontrar calma interior. Mis pensamientos no podían ser acallados debido a su gran alboroto. Había recibido una invitación de Daniel para visitar su propiedad rural. Comunicó que tenía un concepto que deseaba compartir desde hacía mucho tiempo. No tenía intención de asistir. Sin embargo, una especie de interés o tal vez una vulnerabilidad me llevó a decir que sí. Al abrir la puerta de su modesto taller, le dio la bienvenida a su pequeño espacio. La propiedad de ellos era prácticamente todo lo contrario a la nuestra. Mientras en nuestro entorno todo permanecía constante y familiar, en el suyo todo estaba impregnado de transformación.
En la mesa de trabajo se acumulan planos y herramientas, los establos albergan caballos recién llegados y el granero brillante que tenía en mente convertir en un espacio de enseñanza. ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad de abandonarlo todo y comenzar desde cero? Me hizo una pregunta y con un gesto me indicó que tomara asiento. En ocasiones, confiesa con total honestidad. Sin embargo, jamás he contado con la valentía suficiente. El precio no guarda relación con eso. Contestó con una amplia sonrisa. Solo es necesario tomar una decisión. La existencia es muy breve para dedicarla a aguardar. Permanecí en silencio mientras la observaba trazar en su tablero. Aunque sus pensamientos resultaban estimulantes, también generaban miedo. La energía y los sueños de esa persona me llevaban a reflexionar sobre mi propia existencia. Aquello que en algún momento fue mi anhelo personal, formaba parte de la propiedad de Raúl, el terreno que nos pertenece. ¿Sería posible escapar de esa situación? Al llegar a mi hogar, Raúl ya aguardaba por mí. Aunque su expresión facial era serena, sus ojos mostraban un aire de misterio. ¿En qué lugar te encontrabas? Con los brazos cruzados sobre el pecho, formuló la pregunta. ¿Junto a Lucía? Contesté de forma automática. Solía ser la respuesta que daba comúnmente. ¿En serio? Emitía un tono de voz suave, pero decidido. Me dirigí al césped. Tú no te encontrabas en ese lugar. Experimenté una sensación de calor ascendente en mi cara. Me acerqué a la casa de Daniel. Finalmente, decidí aceptarlo. Me encargó que inspeccionara su propiedad. Está interesado en establecer un centro de enseñanza ecuestre. Raúl tardó en contestar. Su mirada se posó en mí con atención, y el silencio que siguió resultó más incómodo que cualquier diálogo. ¿Acostumbras a visitarlo con frecuencia? Finalmente, formuló la pregunta. No, gracias. Dije algo falso. La falsedad se escapó de mis labios sin control, y enseguida percibí que él se dio cuenta. Ángela, parece que estás guardando un secreto. Al apartar la vista, expresó. Sí, lo observo. Te has transformado. Tu sonrisa se muestra con mayor frecuencia, aunque no es dirigida hacia mí. Siempre llegas tarde, pero jamás revelas tu paradero. ¿Cuál es la situación actual? No hay nada. Actué con prontitud. Raúl, estás haciendo todo más complicado de lo necesario. Quizás es porque percibo que te estoy dejando escapar. Expresó en tono más suave. Las palabras me impactaron más de lo que imaginaba. Me quedé sin palabras para contestar. En vez de eso, decidí dirigirme al establo con la esperanza de ocultarme detrás de sus puertas. Lucía continuaba sintiéndose intranquila. Sus extremidades se movían de un lado a otro, como si captaran la agitación que yo experimentaba en mi interior. Acaricié su nariz con la mano en un intento de tranquilizarla. Imposible comprender la complejidad de esta situación, ¿cierto? Murmuré mientras las lágrimas inundaban mis ojos. Sin embargo, su mirada hacia mí denotaba comprensión. Observé mi propia imagen reflejada en sus ojos. Sentimientos de incertidumbre, temor y confusión. Pasados unos días, me hallé de nuevo en la hacienda de Daniel. Nos encontrábamos sentados al lado de la valla, contemplando cómo sus caballos galopaban por el prado. Narraba acerca de sus aspiraciones, de su deseo de establecer un espacio donde individuos pudiesen hallar su verdadero ser. Las expresiones que utilizaba eran realmente bellas, casi como si fueran encantadas. Sin embargo, era consciente de que detrás de esas situaciones se escondía algo adicional, algo que me afectaba directamente. De repente, sin siquiera dirigirme la mirada, me dijo, «No estás experimentando felicidad, Ángela». Intenté mantener la calma al responder, «¿Por qué afirmas eso? Es evidente». Intentas mostrarte valiente, sin embargo, noto tu tendencia a ocultarte. Volteé en dirección opuesta, sin deseo de seguir con ese diálogo. Sin embargo, sus expresiones se quedaron grabadas en mi mente. Al regresar a casa, las palabras seguían resonando en mi cabeza. Al conversar con Raúl y al encontrarme de nuevo con la mirada de Lucía, Raúl ya no me cuestiona acerca de mi paradero. Sin embargo, el mutismo se hizo más denso. Experimentaba la aparición de una gran distancia entre nosotros, sin saber la forma de superarla.
Mi única opción era regresar junto a Lucía en busca de consuelo y dialogar con ella como si tuviera la clave para resolver mis dudas. A pesar de su lealtad, mi amiga de confianza no pudo rescatarme de lo fundamental, sobre mi persona. La jornada comenzó de manera habitual. Me dirigí al establo para examinar a Lucía. Sin embargo, ni siquiera su serena respiración lograba disipar la ansiedad que me invadía. Cada día que pasaba, sentía que mi existencia se asemejaba a un juego sin fin, en el que cada paso me conducía hacia un descubrimiento inevitable. Buscaba ser precavida, pero al parecer no era lo bastante para impedir que los demás se percataran. Al mediodía, Sarah arribó a la granja. Una amiga de toda la vida, de esas que saben todo sobre mí, llena de energía, animada y con una carcajada contagiosa. Poseía el don de formular preguntas que nadie deseaba responder. Mientras paseábamos por el campo, comentó con los brazos cruzados: «Luces espléndida. ¿Sucedió algo? ¿Estás brillando?» Mostré una sonrisa forzada. Es un día agradable, sin más. «Ángela, soy consciente de quién eres. Hubo un cambio», expresó, observándome con firmeza pero sin crítica. «Esto no está relacionado con Raúl, ¿verdad?» «Por supuesto que sí, es debido a él». Dije una mentira, tratando de parecer creíble. Sarah dejó escapar una risita irónica y no emitió más palabras. Experimenté cómo una carga se desprendía de mis hombros. Pensar que las cosas se resolverían de esa manera era una muestra de inocencia. Esa tarde me topé con Daniel cerca del río. Habíamos convenido discutir los proyectos para su finca. Sin embargo, la charla se desvió hacia asuntos personales. Le relató sus anhelos de abandonar la localidad, comenzar de cero y emprender un negocio propio. De pronto, con un tono más dulce, expresó: «Eres un modelo a seguir para mí, Ángela». Ante lo cual ella respondió: «¿Yo?». Mis cejas se juntaron al escuchar lo que decía, generando en mí una sensación de ansiedad. «¿Cuál es la razón de tu comentario?» «Tienes una autenticidad innegable. Tienes claro lo que deseas, aunque no siempre lo admitas», contestó, fijando la mirada en mis ojos. En ese instante, percibí el sonido de una rama rompiéndose a nuestras espaldas. Volteé y divisé a Sarah, erguida a corta distancia, con una mirada en su rostro que no logré interpretar. «¿Sarah?». Estuve a punto de exclamar su nombre, notando cómo la palidez invadía mi rostro. Aunque no contestó de inmediato, la mirada reveló más de lo que sus expresiones verbales pudieron comunicar. Al final, expresó que no tenía intención de escuchar mientras se acercaba. Parece que mi llegada fue inoportuna. Intenté explicar, a pesar de que mis palabras carecían de persuasión. «¿Cuál es la respuesta entonces?». Su actitud era decidida, pero no despiadada. «Ángela, cuento contigo como amiga. ¿Comprendes las implicaciones de esto?». «Sarah». Me acerqué a ella, notando cómo todo en mi interior se apretaba. «Debes tomar una decisión. Es imperativo que lo detengas de inmediato. De lo contrario, todo colapsará». Las palabras que dijo fueron como un shock repentino. Me quedé sin palabras para contestar, y parece que Daniel también se encontraba en la misma situación. Sarah se marchó, dejándonos inmersos en un silencio abrumador que superaba cualquier expresión verbal. Al volver a mi hogar, me encontré con Raúl en su estudio. Mostraba una serenidad inusual en su semblante. Sin embargo, esa aparente tranquilidad era solo una fachada. Sostenía un documento entre mis manos, y enseguida percibí que no era un buen presagio. Inquirió, mostrándome el papel. «¿Qué es esto?». Con manos temblorosas la agarré. Daniel me envió un mensaje corto para expresar su gratitud por ser su fuente de inspiración. Aunque parecía inocente, su impacto en este momento era tan repentino como un relámpago en un cielo despejado. Reconocí que era de Daniel, tratando de mantener la compostura al hablar. «Entiendo». La mirada de él reflejaba una combinación de enojo y sufrimiento. «¿Cuál es la situación entre ustedes?». «No hay nada». Contesté que simplemente manteníamos una amistad, a pesar de que mi falsedad resultó más desfavorable de lo previsto. «¿Podemos seguir siendo amigos? Llegas tarde, evitas las cosas, y ahora me topo con esto».
¿Piensas que soy tonto? Elevó su tono de voz, pero rápidamente se detuvo, como si tuviera miedo de sí mismo. No contesté. Las palabras que dijo tocaron una fibra sensible. Permanecí en el establo junto a Lucía durante la noche. Una vez más, la intranquilidad la invadía. Su movimiento era brusco y le costaba respirar. Mientras mis mejillas se mojaban con lágrimas, la acariciaba. Daniel ocupaba mis pensamientos. ¿Fue en algún momento un escape de la vida real? Pero, ¿cuál era el motivo de su interés en mí? ¿Una dama capaz de rescatarlo de una existencia monótona? ¿O acaso es solo una manera de evadir sus propias dificultades? Aunque no tenía la respuesta, lograba entender algo con precisión. Seguir adelante con esta decisión implicaba arruinar todo lo familiar para mí. Sarah estaba en lo correcto. Si no actuaba de inmediato, las repercusiones serían desastrosas. Al volver a mi hogar se podía sentir claramente la tensión en el ambiente. Raúl se encontraba en la mesa de la cocina, observando detenidamente un pequeño obsequio elegantemente empaquetado que reposaba ante él. Al instante lo identifiqué. Una pequeña caja envuelta con un lazo de color verde. Fue un obsequio de parte de Daniel, algo que había olvidado y dejado en un rincón del establo. ¿Podrías decirme qué objeto es este? Raúl formuló la pregunta sin apartar la vista. Experimenté cómo la sangre se acumulaba en mi cara y mi respiración se tornaba desigual. Se trata de un obsequio. Contesté con dudas, siendo consciente de lo poco coherente que parecía. Es acerca de Daniel, ¿cierto? Levantó la mirada en mi dirección. Una combinación de tristeza y furia se reflejaba en sus ojos brillantes. Raúl no tiene ningún significado. Traté de dar una explicación, pero fui interrumpido. ¿No hay nada? Antes de desvanecerse en un murmullo, su tono se elevó levemente. Ángela, prefiero evitar conflictos. Deseo comprender. ¿Cuál es la situación actual entre ustedes dos? Las palabras me resultaban esquivas. Sus dudas crecían con mi silencio. Te has transformado, susurró. Ya no estás a mi lado. Incluso estando juntos en el mismo cuarto. Temblaba su voz. Por primera vez en bastante tiempo, pude percibir en él no solo a mi cónyuge, sino a un individuo sinceramente esforzándose por comprender qué había fallado. ¿Qué es lo que te hace falta? Cuéntame. Me gustaría estar al tanto de eso. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. Experimenté la acumulación de lágrimas en mis ojos. Sí. Raúl, siento que me han dejado de lado. Al fin me decidí a confesar. Tu atención se encuentra totalmente enfocada en la granja y en todas las tareas que conlleva. Reconozco su relevancia, sin embargo, anhelo ser significativo en tu vida también. Deseo experimentar que todavía tengo importancia. Su expresión se volvió más apacible. Tomó asiento una vez más y entrelazó sus manos delante de sí, como si estuviera buscando las expresiones precisas. ¿Por qué no me lo comunicaste con antelación? Hice el intento, pero no estabas prestando atención. El incómodo silencio que vino después resultó ser sincero y desgarrador. Raúl no hizo señalamientos y yo no respondí. Permanecimos en silencio, observándonos como individuos que habían perdido el vínculo, aunque con la voluntad de restaurarlo. Pasados unos días me encontré de nuevo en la finca de Daniel. No pensaba ir, pero él me contactó solicitando que nos encontráramos. Expresó la necesidad de entablar una conversación y era consciente de que ya no podía postergarlo. Al llegar, fui recibido en la puerta. A pesar de la expresión seria en su rostro, sus ojos conservaban esa chispa cautivadora que me había fascinado desde el comienzo. Agradezco tu presencia. Ha dado inicio. ¿Cuál era tu intención al querer hablar conmigo? Intenté mantener mi tono de voz estable. Ya no puedo continuar manteniéndolo en secreto, Ángela. Siento que hay una conexión genuina entre nosotros. Vamos, todos adentro. Las expresiones que utilizaba denotaban su determinación para defender lo que creía verdadero, sin importar las consecuencias. El nombre de Daniel. Empecé a avanzar, pero él se acercó hacia mí, reduciendo considerablemente la separación que nos separaba. ¿Estás al tanto de que estoy en lo correcto? ¿Compartes esos sentimientos? Antes de poder contestar, se inclinó hacia mí y me dio un beso.
Se trató de una acción espontánea, cargada de intensidad, anhelo y sentimientos que, al parecer, había estado conteniendo durante un largo periodo. Sin embargo, en esta ocasión me alejé. De ninguna manera, Daniel, con determinación, di un paso hacia atrás. Esta situación no es correcta. A pesar de que su semblante se oscureció, no hizo ningún intento por volver a acercarse. ¿Cuál es la razón? No le tienes el mismo amor que podrías tener hacia mí. Desconoces por completo lo que siento. Expresé mi opinión de manera decidida. Nada de esto es real. Me percibes como una vía para evadirte de tu cotidianidad, pero no voy a arruinar mi existencia para que tú encuentres la tuya. El mutismo de ella tenía más peso que cualquier expresión verbal. Giré sobre mis talones y me alejé, experimentando una combinación de alivio y pesar en mi ser. Al volver a mi hogar, Lucía ya no estaba allí. Me dirigí rápidamente al establo buscándola, pero no la encontré en ninguna parte. Fue la gota final que rebalsó la copa. ¡Hola, Lucía! Mientras exploraba la zona, lancé un grito. Horas más tarde la hallé en el mismo sitio cercano al río donde nos habíamos topado con Daniel por vez inicial. Permanecía en ese lugar con calma, como si no hubiese ocurrido nada. Mientras las lágrimas caían por mis mejillas, acaricié su nariz con la mano. «Eres consciente de que he estropeado completamente las cosas, ¿cierto?», murmuré en voz baja. Lucía se mantuvo callada como era su costumbre. Sin embargo, al verlo allí, tranquilo, me hizo darme cuenta de que aún tenía la posibilidad de hallar el camino de vuelta, si así lo deseaba. Entendí que fui la responsable de la confusión que reinaba en mi vida. Solo yo tenía la capacidad de impedirlo. Me levanté antes de que saliera el sol. Raúl seguía descansando. Respiraba con calma y suavidad. Lo miré detenidamente, analizando su cara, la cual reconocía perfectamente tras tanto tiempo. No obstante, al observar sus rasgos, no solo percibía lo familiar, sino algo lejano. Él no había experimentado ningún cambio. Fuimos nosotros los que terminamos siendo desconocidos entre nosotros. En ese momento se dio cuenta de que era necesario hacer modificaciones. He llegado a una conclusión. Basta de engaños. Si nuestra conexión tenía importancia, era necesario revelarle todos los detalles. En caso de que no pudiera perdonarme, lo asumiría. Después, con el sol en lo alto, lo hallé en el establo. Mientras me dedicaba a arreglar una de las antiguas puertas, martillaba con atención los clavos. «Raúl, es necesario que tengamos una conversación», expresé con la voz temblorosa, traicionada por mis emociones. Puso su postura erguida, me echó un vistazo rápido y colocó el martillo a un lado. Contestó sin expresar ningún tipo de emoción. «Estoy atento a lo que dices». Respiré hondo. «No te he dicho la verdad en todo momento. Tuve la oportunidad de coincidir con Daniel en varias ocasiones. Aunque no rebasamos fronteras, dejé que la situación se descontrolara. Me comprometí sentimentalmente y comprendo que eso constituye una falta de lealtad». Permanecí en silencio, aguardando su ira, un grito o cualquier señal que revelara el alcance de la devastación en nuestras vidas. Sin embargo, su reacción fue de calma total mientras me observaba fijamente, como si estuviera evaluando cuidadosamente cada una de sus próximas palabras. Finalmente expresó que había tenido esa sensación desde hace un tiempo. Sin embargo, se resistía a admitirlo. No acusaba con su voz, más bien denotaba fatiga. «¿Cómo es posible que no me hayas informado con antelación? ¿Qué fue lo que te llevó a escogerlo a él?» Incliné la cabeza, notando cómo la timidez me rodeaba. Debido a que me percibía como ignorada, «Raúl, tu atención siempre estaba centrada en las labores de la finca. Comprendo la importancia del asunto, sin embargo, no percibía que tuviera relevancia en tu consideración hacia mí». Notando un cambio en su rostro, se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Expresó en voz baja su sorpresa al conocer tus sentimientos. «También soy responsable de lo sucedido. Dejé que te distanciaras de mí. La granja se volvió mi mundo entero, sin percatarme de que tú requerías de mí». Las palabras que escuché me tomaron por sorpresa. En vez de enojo, me brindó empatía. Fue reconfortante pero también una carga.
Ahora, ¿cuál es nuestro próximo paso? Interrogué, mientras percibía cómo las lágrimas inundaban mis ojos. Si prefieres, comenzaremos de cero una vez más, contestó, fijando su mirada en mis ojos, pero únicamente si estás dispuesta a compartir tu tiempo conmigo. No junto a él. Aquella tarde me topé con Daniel a la orilla del río. Era consciente de que necesitaba expresar lo que había estado desarrollándose en mi interior. Me gustaría conocer cuál ha sido tu decisión. Al acercarme, él mencionó: Inicié con delicadeza, Daniel. Lamentablemente, no podré acompañarte. A pesar de que su semblante se oscureció, mantuvo la serenidad. ¿Cuál es la razón? ¿Eres consciente de la importancia que tienes en mi vida? Contesté con seguridad. Sé lo que está pasando, tratando de mantener la determinación en mis palabras. No me percibes como mujer, sino como una vía de evasión. Estás en la búsqueda de una vida diferente, no de mí. Dirigió su vista hacia el líquido transparente. En tono discreto, expresó que estabas en un error. Quizá, pero no puedo arruinar mi vida ni la suya por algo de lo que ni siquiera estoy segura de su veracidad. Sus hombros se dieron como si hubiera perdido la batalla. Por último, expresó: Ángela, tienes mucha valentía. Tenía la esperanza de ser seleccionado por ti, aunque comprendo la decisión. Se fue, abandonándome en compañía del silencio y mis reflexiones internas. Al volver a mi hogar, Lucía se encontraba ya en el establo. Por la mañana, el corral estaba desocupado, pero ahora rebosaba de actividad y vitalidad. Se encontraba en ese lugar, serena, exhalando como si todo estuviera en calma. Me acerqué y posé mi mano en su cuello. «¿Regresaste, verdad?», murmuré mientras experimentaba una sensación cálida que invadía mi corazón. Se presentó como un indicio. Siempre regresaba a su hogar sin importar la distancia recorrida. Entendí que tenía que realizar la misma acción. En aquella noche, Raúl y yo conversamos sin parar, no solo acerca de los eventos pasados, sino también en relación a lo que aguardaba por delante. Optamos por hacer un nuevo intento, pero con condiciones diferentes, con sinceridad y empatía. Me di cuenta de que había elegido la opción adecuada. Daniel fue un instante fugaz, una centella. Raúl representaba mi punto de apoyo, mi refugio. Mantener un hogar en buen estado es una inversión que merece la pena. Esa mañana se caracterizaba por su gran serenidad, como si el universo me hubiera concedido un instante para organizar mis ideas. Raúl se encontraba de pie, listo para empezar el día, mientras preparaba una taza de café en la cocina. Me aproximé y coloqué suavemente una mano en su hombro. Volteó mostrando un semblante sereno pero enfocado. «Saludé con un buen día», contestó con una suave sonrisa al saludo matutino. Una sonrisa que interpreté como parte de nuestro inicio renovado. Los dos éramos conscientes de que nuestra relación ya no sería la misma de antes. Sin embargo, en este momento existía sinceridad en nuestra relación, algo que previamente no estaba presente. Aunque no simplificaba las cosas, nos brindaba motivación. Tras el desayuno, Raúl me entregó un diminuto paquete. Inquirí, asombrado, al observar el objeto en cuestión. «Que la abra», contestó de forma concisa antes de regresar a su taza de café. Al abrir el paquete, descubrí un flamante regalo para Lucía. Un equipo nuevo, junto con unas riendas y una silla de montar exquisitamente adornadas con detalladas tallas. Al intentar comunicarme con Raúl, me vi interrumpido antes de poder expresar lo que quería decir. Expresó sin dirigirme la mirada lo significativa que es Lucía en tu vida. «Es importante que tengas presente que estoy observándote, Ángela. Deseo que percibas tu valor». Al voltear, me encontré con Lucía de pie a mis espaldas, mirándome en silencio. Daba la impresión de haber permanecido allí desde siempre, como si captara la importancia de ese instante. Las lágrimas brotaron de mis ojos al tiempo que lo estrechaba entre mis brazos. Aunque no solucionó todo de golpe, sí representó un avance. Avanzamos juntos hacia la colaboración para renovar y consolidar nuestro vínculo. Opté por experimentar el obsequio en esa misma jornada. Lucía se encontraba de excelente ánimo, como presentía que nuestra caminata tendría algo único. Puse la nueva silla de montar y nos encaminamos al río.
Mientras el viento acariciaba su cabello, los rayos del sol se abrían paso entre las nubes, y en ese momento experimentaba una tranquilidad inesperada. Después de mucho tiempo, experimentaba la sensación de estar en el sitio adecuado para mí. Cruzamos un extenso terreno, y en ese momento lo divisé. Daniel se encontraba en lo alto de una colina, recargado en una valla. No pude evitar darme cuenta de una leve expresión de melancolía en sus ojos mientras me observaba detenidamente. Nos miramos brevemente. Sin moverse ni hacer gestos de saludo, su mirada expresaba todo lo que deseaba comunicar. No aparté la mirada, aunque tampoco tomé medidas para aproximarme. Se vivió un instante lleno de pausas y simbolismos. Tenía la certeza de que él no volvería a buscarme. Creía haber tomado una decisión definitiva. «Anímate, Lucía», murmuré quedamente al tiempo que jalonaba las riendas. Nos dirigimos hacia nuestro hogar. Al volver, Raúl se encontraba parado en el portal, observando el horizonte. Era reconocible su contorno, emanaba calidez. Volteó en mi dirección y observé su sonrisa al encontrarse con nosotros. «¿Cómo estuvo la excursión?», realizó una pregunta. «¡Claro que sí!», he dado una respuesta. En ese instante me di cuenta de que nuestra unión sería única. Los dos habíamos experimentado cambios, lo cual no representaba una falta de fuerza, sino todo lo contrario, era nuestra principal virtud. Estábamos listos para explorar de nuevo nuestra relación, para renovar nuestro amor, para apreciarnos nuevamente. A pesar de todo, estaba consciente de que una parte de mi ser guardaría siempre el recuerdo de Daniel. No me alimento de la idea de un hombre con el que pude haber estado, sino de la noción de que son nuestras elecciones las que nos definen. Mi existencia junto a Raúl no era ideal, pero sí genuina, y eso tenía un valor superior a cualquier aspiración de un mañana alternativo.